Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, saludos en esta mañana. ¿Quién tenemos ya por aquí conectado? A ver, por favor. Eso sí, ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Paola Ugalde, hola Paulita. El Señor te bendiga, buenos días. Perdón, buenos días, buenos días. Bueno, entonces, oiga la abuelita, el Señor Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. También ahí está el hermano Rafael Peralta. Hola, mi hermano Rafa. Buenos días, Jesús te bendiga, saludos. Ahí está entonces mi hermana Oralia. Hola, hola Oralia, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Buenos días, el Señor te bendiga también a vos y a tu casa. Amén, amén, amén. Gracias, Paula. Amén. Gracias, Paula. El Señor Jesús también los continúe bendiciendo a ustedes, a tu mamá, a tu casa. Y bueno, entonces ahí se siguen sumando y bueno, agradecidos con el Señor por este tiempo, por este compartir, esta vida de fe. Y bueno, agradecidos también entonces con el Señor por un día más, porque bueno, sabemos que con el entendimiento, un día más significa un día menos. Hoy estamos entonces más cerca de alcanzar esa promesa maravillosa que Él nos dio, una vida eterna en el reino de los cielos. Ahí está mi hermano Fred Villalta. Eso, el Señor Jesús te bendiga, Fred. Buenos días. Hola Jimmy, Jesús te bendiga, Jimar. Entonces, hola, ¿qué tal? El Señor te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Saludos. Y bueno, seguimos entonces aquí. Se van conectando cada vez más y vamos entonces a comenzar a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, para que sea pues el Padre, por medio de su Santo Espíritu, conmoviéndonos y ayudándonos para que este tiempo que vamos entonces a compartir acerca de lo que es entonces la vida de fe. Oigan, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, hubo como una pequeña interrupción. Amén, Fred. Gracias, muchas gracias, Fred. El Señor te bendiga. Flor de María, un gusto saludarle en esta mañana, mi hermana. El Señor la guarde en su precioso nombre. Mi hermana Ana Solano también, el Señor Jesús te bendiga. También está Mauricio. Hola, Mauricio. El Señor Jesús te bendiga. Mauricio Sánchez, el Señor te guarde en su precioso nombre. Y también está Marco Mauricio, Padre e Hijo. Qué bendición, qué bueno, qué alegría que ver. Felicidad, de verdad que sí. Padre e Hijo conectados, gloria al Señor. María Lucero, hola Lucerito, el Señor Jesús te bendiga también. Madre dije, Padre e Hijo, sí, Padre e Hijo. Juan Manuel, ahí está el hermano pastor Juan Manuel. Hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga, mi hermano Juan Manuel. Ahí está mi hermana Ana Victoria Hernández también. Mi hermana Gabriela, el Señor te bendiga más también. La tía Roxana, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está Carmencita, Carmencita, el Señor Jesús te bendiga y te guarde. El Señor Jesús obre con poder y gloria en tu vida. Bueno, también está Laura Herrera, buenos días, Jesús le bendiga. ¿A quién más entonces tenemos por aquí? Además, entonces, sigamos mirando, repasemos. Y bueno, entonces bien, como les decía desde al principio, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad para que pues sea a través del Espíritu Santo el Padre trayendo la revelación de su palabra en nuestras vidas y que sea pues un tiempo primeramente pues provechoso para nuestro espíritu y además también pues para que seamos capacitados y lo que por gracia recibimos, por gracia también podamos dar. Acuérdense que el propósito de Dios es que pues recibamos su bendición y que nos convirtamos en esos canales a través de los cuales esa bendición suya, la que enriquece y no añade tristeza con ella, fluya. Ahí está entonces mi hermana Mariela Ortiz desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Doña Mariela, el Señor Jesús la bendiga. Saludos a don Alfonso, a su familia, a todos allá, que el Señor los bendiga. Hola Geisel, amén. Geisel, gracias. Está Jairo Guzmán, amén. Jairo también, el Señor Jesús te bendiga, obre con poder y gloria en tu vida, en tu casa. Y nada, bueno, entonces sin más dilación vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos entonces a orar. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret,
Yo y mis hermanos venimos delante de ti, Padre, con un corazón contrito y humillado y arrepentido y lleno de gratitud, Padre, por tu habernos manifestado tu voluntad. Hoy con el entendimiento podemos confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero, el Padre, de quien proceden todas las cosas, que no hay Dios sino tú, el único y el verdadero, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y que no hay Señor sino tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste a este mundo, el cual vivió, murió, resucitó y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que ahora por la justicia que es a través de la fe en Él, en su obra, hoy podemos, Señor, a pesar de del pecado, de la maldad, de la concupiscencia de nuestros corazones, estar en la presencia tuya, delante de ti, y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, porque es a través de tu Hijo Jesucristo que podemos venir, estar delante de ti, en su nombre, Padre, para darte la gloria y la honra, Padre, y además también para clamar, para pedir por la llenura de tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, obrando con tu Espíritu Santo, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra, que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Padre, que este tiempo sea un tiempo provechoso, Padre, para que por medio de tu palabra, Padre, podamos conocerte más, entenderte más y obedecerte mejor, Padre. Por favor, Señor, ayuda, Señor, capacítanos con esta palabra, en esta hora, que seas tú hablando a nuestras vidas, que podamos, Señor, no solamente escuchar lo que quieres decirnos, sino además también entenderlo y que nos ayudes con tu Espíritu Santo a obedecerlo. Por amor a tu nombre te pedimos que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Obra con esta tu palabra, obra con tu Espíritu Santo, Padre nuestro, te lo pedimos, y a tu gracia, tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén. Y amén. Bien, bien. Entonces, ¿quién más se suma por aquí? Bueno, yo creo que casi que prácticamente todos están saludados. Bien, durante estos miércoles estamos entonces compartiendo, hablando acerca de lo que es, o lo que entonces, a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos acerca de vivir la vida de fe. Y que pues vivir la vida de fe es entonces todo aquello que nosotros como tal hacemos una vez, después de haber recibido o de recibir la gracia del Señor. Y bueno, nos estamos entonces esforzando por siempre dejar claro que la salvación pertenece a nuestro Dios, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Miremos ese versículo porque pues siempre estamos, digamos, debemos tratar de esforzarnos por ver en la Biblia, por decir, para que podamos entonces ver qué escrito está. Efesios 2. Efesios 2, capítulo 8, capítulo no, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, estamos claros que la salvación es por gracia, no por obras. ¿Y qué significa esto? Entonces, que no consiste en lo que yo o alguien haga o deje de hacer, sino que consiste únicamente en lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, la muerte suya, su resurrección, hizo para que entonces los hombres recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Esa es la gracia. La gracia es entonces esa justificación o esa justicia. Es la forma, que el hombre alcanza justificación o recibe el estatus de justo delante de un Dios justo y santo, a pesar de que haya injusticia en él. ¿Ve?
Y eso es a través entonces de la gracia, del perdón, de que entonces Dios está ahora por medio de Jesucristo pasando por alto nuestros pecados. ¿Ven? Eso es entonces, digámoslo así, intocable. No se toca. No se toca. La salvación, recuerden, pertenece a nuestro Dios y en eso estamos claros. Pero entonces el punto aquí es que entonces cuando recibimos esa gracia, no necesariamente en el mismo momento que la recibimos somos cortados de este mundo, sino que entonces continuamos con la vida de la carne. Y a ese continuar de la vida de la carne es lo que llamamos esto, la vida de fe. Que entonces ahora estamos entonces en este caso los instrumentos, los vasos, los pastores, que el Señor levanta para que a los que han recibido su gracia se congreguen en su iglesia, entonces los pastoreen y entonces empezamos a ver que como pastores entonces empezamos a llevar a los que han recibido la gracia al conocimiento y a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, como pastor, yo estoy entonces animándolos, exhortándolos para que no dejen de congregarse. Como pastor estoy animándolos, estoy exhortándolos para que lean y me escudriñen y estudien la Biblia. Como pastor estoy exhortándolos, animándolos para que prediquen el Evangelio. Como pastor estoy entonces animándolos, estoy exhortándolos para que oren sin cesar. Como pastor entonces estoy exhortándolos para que diezmen y ofrenden. Como pastor estoy entonces exhortándolos para que entonces nos amemos los unos a los otros como el Señor Jesucristo nos mandó. Y ahí entonces es donde viene la confusión, porque entonces se confunde como les decía, la vida de fe con la salvación que es por gracia y que no es entonces por las obras o no consiste entonces en que como tal congréguese para que sea salvo, congréguese entonces para que reciba la salvación. Y aunque digamos pueda parecer en este caso una repetición vana o algo obvio o algo digamos que pues como le dijera ya se sabe o se tiene claro, dele gracias al Señor y no diga eso, porque no es así, porque no es así, porque no es así. Hola, buenos días. Eso, ahí está mi hermano Mauricio. El Señor Jesús lo bendiga. Qué gusto saludarlo en esta mañana. También está Rocío Leguízamo. El Señor Jesús la bendiga. Zulma Engri Tobón también. Bueno, el Señor Jesús la bendiga. Y bueno, gracias al Señor por sus preciosas vidas. Les decía, entonces, aunque pues a muchos les parezca, digamos, como tal obvio, de que entonces no hay que ir a la iglesia para ser salvos, no hay que leer la Biblia para ser salvos, no hay que predicar el Evangelio para ser salvos, no hay que orar para ser salvos, no hay que diezmar y ofrendar para ser salvos. La mayoría no tiene claro esto y van a la iglesia para ser salvos y van y leen la Biblia para ser salvos y leen y hacen para ser salvos y no entienden y no tienen claro y revelado la verdad de que entonces ir a la iglesia es la manifestación de que ha recibido la salvación. Leer la Biblia con agrado y por voluntad propia es manifestación de esa salvación. Predicar el Evangelio por voluntad y como algo natural en su vida es la manifestación de esa salvación.
Oiga, Luis Víctor Loachim. Buenos días, Luis Víctor. El Señor Jesús lo bendiga. Saludos. Desde donde nos esté viendo, saludos. ¿Ven? Entonces, es mejor, por eso, como siempre, poder dar claridad a todos los aspectos que están relacionados con lo que es entonces la fe nuestra, la fe cristiana. ¿Ven? Porque, como les dije, y entonces debemos siempre, primeramente, dejar claro y tener en cuenta que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y esa salvación, Eduardo, buenos días, es a través de su gracia, de derramar a través de la sangre de su Hijo Jesucristo el perdón para nuestros pecados. Pero entonces, una vez ahí ese ocurre, y ahí es el arrepentimiento, y ahí entonces ese nuevo nacimiento, producto de esa fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Como les decía, no somos entonces inmediatamente, no todos o no es necesariamente ocurre que dejamos esta vida, dejamos este mundo, sino que continuamos entonces en esta carne y en esta vida y en este mundo. Y entonces ahora sí, pues es haberlo recibido, los que han recibido esa gracia, entonces el Señor Jesucristo dejó entonces el lugar para que se reunieran. ¿Se acuerdan entonces que hemos hablado acerca de que la iglesia como tal es ese granero donde Él guarda su trigo? El granero donde guarda su trigo. Y empezamos entonces a vivir la vida de fe, empezamos a conocer la palabra de Dios y empezamos entonces a hablar de palabra de Dios. Entonces indefectiblemente estamos hablando acerca de mandamiento. Y entonces a través de su palabra el Señor nos enseña, nos instruye, nos capacita y nos empieza a dar revelación acerca de su voluntad, de su mandamiento. Y pues entonces empezamos con la ayuda del Espíritu Santo disponiendo nuestro corazón a dar cumplimiento, a dar obediencia a ese mandamiento. Y nos esforzamos entonces por entonces conocer, entender y obedecer ese mandamiento. Pero ya hemos sido salvos, ya somos salvos, ya hemos recibido la salvación. ¿Ven? Entonces, muy importante, porque así como se los estoy diciendo ocurre. Pastor, no entiendo, si la salvación es por gracia y no por obras, entonces ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos tenemos que congregar el día del Señor? ¿Por qué tenemos que hacer? Entonces no pareciera que fuera realmente algo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, sino algo que Él hizo y que nosotros también estamos haciendo. De ahí se desprende esa sabiduría popular que usted lo ha escuchado, que no está en la Biblia, pero que se repite y lo repiten los religiosos, incluso pastores, sacerdotes, en fin, y muchas personas que tienen apariencia de piedad. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Sí? A Dios rogando y con el mazo dando. Ya saben de qué les estoy hablando. ¿Ve? Entonces que sí, que la fe es importante, pero la fe sin obras es muerta. ¿No lo dice la misma Biblia? Sí, claro que sí, pero acuérdese que ya hemos hablado, hemos estudiado acerca de a qué se está refiriendo eso. De que pues efectivamente la fe de haber recibido la gracia es creí, por lo tanto hablé. Que entonces a esa gracia viene acompañada con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es entonces Dios que actúa para que entonces produciendo en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven? Ya. Pero a eso es entonces lo que se está refiriendo. No que entonces ahora Dios efectivamente está entonces mirando si yo voy el domingo a la iglesia para entonces ver si de alguna manera voy a poder o va a permitirme recibir su gracia, ir al cielo y estar con Él. No.
Entonces, pues, pastor, siendo de esa manera, entonces, pues, no vale la pena o no tiene sentido, digamos, el que nos esforcemos para, entonces, congregarnos e ir a la iglesia. Porque finalmente si ya, pues, no hace falta ir a la iglesia para ser salvos, entonces no hay como mucho sentido que entonces nos esforcemos por ir a la iglesia. Ya, bien. El punto aquí es que entonces debemos tener también en cuenta, claro, de que el corazón contrito y humillado y un corazón entonces circuncidado, digo, lo que ocurre, perdón, cuando recibimos la gracia es que el corazón entonces se circuncida y que ahora entonces de lo que hablamos y todo esto que estamos diciendo es el poder permanecer con ese corazón circuncidado, porque ese pensamiento o eso que acabé yo esa reflexión que acabé de hacer es entonces lo que existe o lo que hay efectivamente en muchísimas, llamémoslo así, denominaciones que pues entonces efectivamente promueven entonces una, digámoslo así, salvos siempre salvos. Y que pues si es por gracia y no por obras, entonces como les decía, es muy fácil razonar, no hay que entonces como tal de alguna forma ir a la iglesia, no hay que entonces leer la Biblia, porque entonces si eso no aporta o eso no es lo que hace para que yo pueda entonces tener la salvación, sino que por el contrario es por la fe en Jesucristo, ya la he recibido, entonces para qué esforzarse. Ya. Y pues entonces, mis amados hermanos, quiero que compartamos aquí. Hola Helen, Jesús te bendiga, amén, buenos días. Vamos un momentico a Gálatas. A Gálatas para que veamos entonces. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo entonces 7. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, no os engañéis. Es la parte que quiero que nos enfoquemos en la primera parte de este versículo 6. Este versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Y que entonces efectivamente el Señor Jesucristo, pues por eso entonces dice claramente en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y entonces vamos rápidamente allá a Juan, capítulo, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Aquí está entonces dejándonos claro esto. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a ver desde el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Eso es. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, pastor, usted lo que está tratando de decir es que la salvación se pierde. ¿Y usted cree que la salvación se pierde? No, no es que yo crea. No. Es que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y entonces todo
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco podéis si vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Porque entonces la Biblia da testimonio que como tal no es el hecho de recibir la gracia, sino de permanecer en esa gracia. Y la forma, la manera como permanecemos en esa gracia es a través del conocimiento y la obediencia a la palabra que el Padre habló por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es lo que el Espíritu Santo viene a recordarnos. Cuando venga Él, el Consolador, Él os enseñará, Él os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ese es el punto. Vivimos la vida de fe. Nos congregamos, leemos la Biblia, oramos, diezmamos, ofrendamos, predicamos el Evangelio, nos amamos y procuramos el amor para no recibir la gracia, sino producto de que la hemos recibido y para permanecer en ella. Eso es bíblico, esa es la realidad. ¿Ve? Esa sí es entonces la realidad. ¿Ven? Entonces no hay que pensar, entonces es que no voy a recibir la salvación, no recibe la salvación si no hace. No, sino que si no está haciendo o si no desea hacer, es porque entonces efectivamente no ha recibido la salvación. Más bien ese es el diagnóstico. Más bien ese es el diagnóstico. O no solamente no la ha recibido, sino que no le interesa. No es lo suficientemente atractivo, no es lo suficientemente valioso, no es lo suficientemente importante. La recibió, pero igual no tiene o no está entre sus prioridades, aún habiéndola recibido. No es lo más grandioso, no es lo más maravilloso que le pueda haber pasado. Entonces, pues tampoco entonces le va a generar deseo por esforzarse. ¿Ve? Esa es la verdad, esa es entonces la realidad que nosotros debemos entender. Hemos hablado acerca entonces de la iglesia, estamos hablando y hemos compartido acerca de la iglesia, hemos hablado y estamos compartiendo acerca de la oración, de la palabra escrita. Hemos hablado y hemos compartido acerca entonces de el culto, del congregarnos, de rendir el culto. De todas estas cosas, de todas estas prácticas, es precisamente por eso. Para que entonces pues tengamos en cuenta y tengamos siempre delante de nosotros presente de que entonces esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, de por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. ¿Recuerdan? Lucas 6, vamos allá. Capítulo 46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Yo, Juan Carlos Múnera, ni la denominación que yo represento, ni digamos lo que el obispo o la cobertura mía
o el apóstol me dice que les diga, que les enseñe, es que tienen que entonces congregarse en la iglesia, pertenecer a la iglesia. Es que tienen que el primer día de la semana, es el día del Señor, rendir el culto. Que entonces tienen que diezmar y ofrendar, tienen que dar, que tienen que estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, que tienen que entonces orar y clamar y rogar e interceder, y que tienen que predicar el Evangelio. No, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que lo dijo. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que dio el mandamiento. Lea con detenimiento el Evangelio y se va a dar cuenta entonces todas las cosas que acabo de mencionarle. Pastor, pero acabo de pronunciar una palabra. Los diezmos, ofrenda no tanto, pastor, pero quisiéramos entonces sí, porque acabo de pronunciar una palabra. Diezmos. Entonces, el diezmo es de la ley. Jesucristo no. Entonces, ¿dónde dijo Jesucristo que diezmáramos? Entonces, pues de igual manera, entonces, ¿dónde fue que dijo Jesucristo que nos congregáramos? ¿Que dónde fue que dijo Jesucristo que perfecto? Pero entonces, bien, el punto es ese. Entonces, que el diezmo no es bíblico, y usted lo ve y hoy es motivo de debate. La palabra ofrenda no causa tanto, digamos, tanta ampolla. La que causa ampolla es la palabra diezmo. Esa es entonces la que causa, digamos, ampolla o causa controversia. Y si usted de pronto, pues no sé, claro, estoy casi que seguro, todos somos, incluido ya hoy en día yo, muy de youtuber y muy cibernéticos. Y pues entonces, no sé, si se ponen a mirar o a hablar o a ver, digamos, esos contenidos, se van a dar cuenta que la mayoría, digamos, de las burlas, de los memes y todo eso entonces hacia el cristianismo está entonces dirigido y enfocado, como le digo, no siquiera a la palabra ofrenda, sino al diezmo, al diezmo. Entonces, así como tal, el pastor, no entiendo por qué si cuando nosotros tenemos una circunstancia económica, entonces usted nos manda a orar y a pedirle a Dios, y por qué entonces usted, si la iglesia está mal o usted necesita, entonces nos pide el diezmo. Y todos esos, no sé si los han visto. No sé, claro que los tienen que haber visto. Y entonces, usted sabe, ¿no? Pues en río revuelto ganancia de pescadores. Salen entonces unos hablando y diciendo y enseñando acerca de que no, que el diezmo es bíblico, que el diezmo no es de la ley, sino que el diezmo es bíblico. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no. De cierto os digo, ni una tilde ni una coma, hasta que todo lo que se haya cumplido, toda la palabra de la ley. Y están entonces, por el contrario, los otros diciendo no, ya el diezmo no es bíblico, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo es entonces de la ley, y ya hoy en día no hay que dar el diezmo, y dele con el diezmo. La palabra ofrenda no, es la palabra diezmo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque ya la palabra diezmo implica de alguna forma una cantidad. Diezmo está o hace referencia a una décima parte, o sea, a un 10%. Ya. Entonces la palabra, le repito, ofrenda no causa ampolla. No causa ningún tipo de ampolla. E incluso, los que los que promueven pues o enseñan acerca de que hoy no hay que diezmar, la iglesia no tiene que diezmar, el diezmo es el mandamiento para el pueblo de Israel. Entonces, incluso por eso les decía, entonces alientan, promueven y enseñan
que lo que sí hoy es bíblico es la ofrenda, o dar. Eso sí lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo Pablo y los apóstoles entonces al principio enseñaron y entre las ofrendas, y cada uno de como se propuso en su corazón, y ya no es diezmo sino la ofrenda. Eso sí es bíblico, perfecto, pero la palabra como tal, diezmo, esa es la que es satanizada, esa es la que ya está prohibida, y esa es la que entonces, como les dije, es motivo de escarnio, es motivo entonces, digamos, de controversia. Y recuerden, estamos hablando de esto porque, como les compartí, el vivir la vida de fe es el mandamiento del Señor, es el Señor Jesucristo el que nos enseñó, el que nos mandó a congregarnos, a leer la Biblia, a orar, a interceder, a rendir el culto, a amar a la iglesia, a pertenecer a la iglesia, a diezmar y a ofrendar y a predicar el evangelio. Eso no es la posición, a bautizarse, a tomar la Santa Cena. Eso no es la posición denominacional mía o la posición de Juan Carlos Múnera o de la iglesia a la que entonces están viniendo. Esa es la palabra de Dios que el Padre habló a través de su Hijo Jesucristo. El que en mí permanece y mi palabra permanece y permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Porque la forma, la manera como la criatura puede y permanece y sostiene. Mire, la relación entre la criatura y el Creador está rota por el pecado. A través de la gracia, la relación rota por causa del pecado entre la criatura y el Creador se restablece. Y la forma como esa relación que se restaura, que permanece restaurada, es por la obediencia. A través de la obediencia. Entonces somos salvos por medio de la obediencia, por medio de la gracia. Y una vez recibimos la salvación, ¿cómo la sostenemos? ¿Cómo la mantenemos? A través de la obediencia. Entonces, si no desobedezco, si no obedezco, entonces pierdo la gracia. No, pierde la gracia, claro que sí. Se cae la gracia. Era desgraciado, recibió la gracia y ahora es agraciado y no obedeció y entonces nuevamente desgraciado. Ay, no diga así, pero bueno, desgraciado es sin gracia. No provisto de gracia, desgraciado. Sin gracia. Así es. Pero entonces, bueno, entonces enfocándonos, porque de lo que de alguna manera pues no hemos compartido ese sí, de diezmos y ofrendas, y no es que, porque pues efectivamente no les he compartido, yo les he compartido y les he dicho, es un tema espinoso, es un tema álgido, es un tema que aún para mí, no les estoy diciendo como pastor, es duro, difícil. Pero ¿por qué entonces, si es el Señor Jesucristo el que lo dijo, pues que pues igual que lo otro, no debería ni decir que es difícil, no debería ni siquiera para usted, pastor, ser difícil? Pues bueno, es difícil y es entonces mi condición, pues porque precisamente antes de recibir la gracia, entonces precisamente en el diezmo es donde, digamos, yo me enfoqué para escarnecer. Entonces, ustedes saben, entonces cómo, pues de alguna manera, digamos hoy, por llamarlo así, entonces veo que he sido o fui víctima de mi propia boca, y entonces, claro que sí. En ese caso específico, yo, digamos, no escarnecía ahí a mi hermana que está conectada cuando ella entonces comenzó y recibió la gracia, porque fuera a la iglesia, se congregara, porque leyera la Biblia o predicara el Evangelio, sino porque diezmaba. Allá va que le roben la plata. Pues porque la plata, pues el dinero era el Dios, era mi Dios, era mi religión. Era la razón por la cual y para lo cual yo vivía. Era el centro de mi vida, era lo que gobernaba toda mi vida. Entonces, por supuesto,
Entonces, a lo único que yo sí, entonces me enfocaba, lo que le repito, no de que mi hermana compartía, que mi hermana predicaba, no, sino que, o que los cristianos, no solamente mi hermana, sino allá están, que el diezmo, vaya, llévele el diezmo al pastor para que lo robe. Pero entonces es por eso. Y los que están, pues, y se congregan, saben, y que si hemos hablado y hemos aprendido acerca de realmente entonces, de, digámoslo así, de diezmos y ofrendas, relativamente es poco. Y no es motivo, digamos, de orgullo, ni de alegría, ni de felicidad en mi corazón, es mi condición y el Señor la sabe. Y yo pues entonces con esfuerzo sé que tengo que, pero no lo hago de buen agrado, no lo hago de buen gusto, y por eso mismo pues entonces no me fluye y no lo estoy haciendo. ¿Ve? Pero la palabra diezmo, entonces volviendo al tema, es la que causa controversia y es la que es entonces escabrosa. Ya les repito, ofrenda no hay tanto problema, porque igual entonces, como les dije, aún los que son en contra, que para ganar, para digamos, ganarse el derecho a ser escuchado. Entonces hay unos que enseñan acerca del diezmo y la ofrenda, pues entonces hay otros que enseñan acerca del no diezmo y la ofrenda, para pues ganarle, digamos, o quitarle almas o feligreses o ovejas al que dice que sí el diezmo y la ofrenda. Sí, así, ese es su modo operandi. Pero entonces bien, el punto, como les dije, ¿qué es lo que ocurre con la palabra diezmo? Que entonces lo que es fuerte es porque ya cuando hablamos acerca de diezmo estamos hablando acerca de un porcentaje. Estamos hablando ya de un 10%. En cambio, de alguna manera, cuando hablamos acerca de ofrenda solamente, entonces está, digamos, quedando claro que no hay como tal un mínimo, sino que ya entonces hay o existe la libertad, ¿sí o no?, de poder entonces dar, así como dice la misma Biblia. ¿Se acuerdan? Vamos a mirar entonces allí en el versículo que nosotros incluso tenemos escrito en el en Corintios. Espere que me perdió. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 7. Mire, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces hoy, pastor, tenemos que dar el diezmo. La controversia es el diezmo, que significa la décima parte, o sea, el 10%. ¿O qué es entonces lo que es bíblico? Que cada uno dé como entonces se propuso en su corazón. ¿Ok? ¿Qué leemos aquí? ¿Qué acabamos de leer aquí? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué bíblico sería, o digamos es, desde esta óptica? Entonces, hablemos acerca de la ofrenda y quitemos la palabra diezmo. Perfecto, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, no pongamos más en el sobre diezmos y ofrendas, y digamos entonces, cuando vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas, entonces quitemos entonces
la palabra diezmo, para que ya, digamos, de alguna manera no cause controversia, para que todos estemos tranquilos, para que entonces, digamos, no pensemos que tenemos un mínimo, para que no tengamos esa presión. Pero leamos bien en el contexto el 6. ¿Qué dice el 6? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Marce, el Señor Jesús te bendiga. Buenos días. Patricia, el Señor te bendiga. Entonces, no se les olvide, como no se nos olvide lo uno, no se le olvide lo otro. ¿Ve? No se nos olvide como no se nos olvida lo uno, no se nos olvide lo otro. Ok, perfecto. Queremos, digamos, que no nos hablen de un mínimo, que no haya una regla, algo que nos sujete o que nos condicione. Ok, perfecto. Amén, Marce, Jesús te bendiga. Pero recuerde claramente, entonces, esta parte también, porque sacar el verso del contexto es facilísimo. Y eso todos, entonces, hay unos que entonces literalmente no quitan o no hablan sino acerca del diezmo, porque entonces de eso es entonces que viven, porque ese es entonces el objeto del deseo de sus corazones, porque entonces son mercaderes de la fe y pues porque entonces de eso es que está, en eso es que está la fuente de su riqueza. Y por entonces, como les digo, otros para ganarles o quitarles entonces o robarles ovejas a esos, entonces vienen y fingen piedad y dicen, no hay que diezmar, diezmar, no, ya eso no es bíblico. Y les hacen los estudios y la gente, wow, si ve, aquí no hay que diezmar. Entonces, ¿aquí cómo es? Entonces, no, pues aquí es con lo que le nazca a usted, con lo que le nazca en el corazón. Solamente lo que le nazca a usted, lo que le nazca en el corazón. Ok, perfecto. Bien. Pero no se le olvide que entonces que el que ciega escasamente, sembrará escasamente. Usted no quiere que le quiten el mínimo, perfecto. Entonces, piense en eso. Piense en eso. Piense también en eso. Piense también en eso, en la misma condición. Póngase en el mismo lugar, porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. ¿No es así que dice el adagio popular? Entonces usted no quiere tener ninguna condición, ni un mínimo. Entonces, conforme eso mismo, entonces de igual manera, porque es proporcional. El que siembra poco, cosecha poco. El que siembra poco, cosecha poco. Entonces, hablando rápidamente, porque siempre no alcanza el tiempo, acerca del diezmo, de la décima parte. Y cuando entonces hablan y todo esto que están diciendo que el diezmo es de la ley, no saben, no conocen, están envanecidos, así como dice claramente. Entonces, miremos un momento, por favor, en Timoteo. En Timoteo
Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7 dice así: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ese es el punto. Y eso es la característica de todos esos que entonces cuando hablan acerca de la Biblia van a escucharlos ustedes diciendo, eso es de la ley. Miren internet, miren internet. Entonces, hombres no digamos NNs como yo, no name, sino esos que tienen 7,000, 70,000 seguidores, que esas páginas tienen 400,000 likes y que llenan estadios y que tienen y predican en iglesias de 10,000, de 20,000, de ambos bandos, de los que entonces se roban los diezmos y de los que no hablan de diezmos y se roban las ofrendas. Ay, Jesús, ayúdanos. Y se va a dar cuenta, siempre tienen el mismo. Eso es de la ley. Eso es de la ley, pero eso es de la ley, entonces esto es de la ley, entonces, ok, pero el diezmo, eso era de la ley, y el comer cerdo, entonces era también de la ley. ¿Usted come cerdo? No, sí, porque nuestro Señor Jesucristo entonces dijo que todos los alimentos, no era lo que entraba en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Ah, ya. Entonces sí se puede comer carne de cerdo, todos los alimentos se pueden comer, claro. Pero el diezmo, no, eso es de la ley. Ah, la pucha. ¿Cierto? Y aquel enredo, que no es fácil. Aquel enredo que no es fácil. Porque así como se me salió, disculpen, se me salió. Los unos que se roban el diezmo y los otros que se roban, no los diezmos, sino las ofrendas. Exactamente. Pero entonces, el punto neurálgico aquí, claro, es como les decía, la palabra diezmo, porque cuando hablamos de diezmo estamos hablando, ya hay una condicional. Entonces es pensar, ok, perfecto, yo tengo que darle a Dios, eso sí es el mandamiento, el Señor Jesucristo enseñó, porque es más bendición dar que recibir. Sí, eso sea, sí es entonces, y fue la enseñanza, porque el Señor Jesucristo dijo, dad y se os dará, y que es más entonces de bendición dar que recibir. Miren, sí lo dice así literalmente la Biblia, busquémoslo. Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Ah, no, perdón, este dice, ¿qué? Aquí. Y sabiendo de vosotros conmigo en ir a dar y recibir, sino solo porque me enviaste, no busqué dádivas. Aquí está tocando esto, pero no es la palabra que estoy buscando, sino que entonces, en razón de dar, recibir, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó. Ok, Hechos 20, es exactamente Hechos 20:35 la que estoy buscando. Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ojo, más bienaventurado es ¿qué? Entonces hay bienaventuranza en dar y el Señor entonces está diciendo y nos está como maestro enseñando y nos está diciendo que demos.
porque todo aquel que da, se le dará. ¿Ok? Todo aquel que da, se le dará. Un minuto, por favor. Araceli, Cheli está ahí con... Sí, está con el billetera. Que la billetera mía, por favor, que no se vaya a ir en el carro. Entonces, disculpen, qué pena que es que está aquí con una circunstancia. Entonces, bien, pero cuando hablamos, les recuerdo, entonces sí, hay que ser conscientes de que hay que dar, pero bueno es entonces que cada uno dé como se propuso en su corazón, porque Dios ama es al dador alegre. Perfecto, bien. Pero nosotros en la Biblia podemos encontrar y ver entonces el testimonio de los hombres que tuvieron el encuentro con Dios y vivieron la vida de fe, entonces, y agradaron a Dios. Y cuando hablamos entonces acerca de la palabra diezmo, porque ya no hay mucho tiempo y entonces les vamos a dejar para terminar de compartir acerca de esto de diezmos y ofrendas también el próximo miércoles. Pero entonces, bien, cuando hablamos acerca de la palabra diezmo, entonces la Biblia nos manifiesta y nos enseña de que efectivamente el error consiste en que cuando se habla acerca de la ley, y todos estos que entonces ahora, como les decía, entonces usan ese cliché de que es que eso es de la ley, y así como se los manifesté ahorita, para cuando les conviene, entonces se refieren a que esto es de la ley, y cuando no, entonces no. El punto de quiebra es que como no tienen el Espíritu Santo, no hay revelación de la palabra de Dios en sus vidas, entonces no conocen entonces el panorama bíblico. Y para ellos entonces cuando habla acerca de la ley, ellos tienen o toman como ley entonces el pueblo de Israel y la ley, los 10 mandamientos y las ordenanzas que Dios al Padre por medio de Moisés le dio al pueblo de Israel. Ay, pero la Biblia toda es la ley, porque la Biblia del Génesis al Apocalipsis es el libro que contiene la palabra de Dios y la palabra de Dios es ley. Ley significa mandamiento. La palabra de Dios es ley. Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está hablando a través de la Biblia. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y lo que produce en el que la recibe y la obedece es esa vida eterna, que recibe su promesa, la vida eterna. ¿Ven? Entonces eso es lo que, entonces como tal, trae toda la confusión. Porque, y todo el tiempo cuando escuche y cuando alguien le diga, eso es de la ley, eso no es, y todo eso, ya usted tiene que, con la ayuda del Señor Jesús, discernir. Está envanecido, no sabe, delira. Porque eso no es la forma correcta entonces de manifestar, de hablar acerca de la Biblia. El lunes entonces que tuvimos, digamos, el resumen final de lo que fue este estudio de cosmología, comenzamos leímos en el libro de Apocalipsis, al final que dice el libro, y entonces hacíamos salvedad acerca de cuál, de la Biblia, del libro, de Génesis al Apocalipsis. 66 libros que son un libro, que forman un solo libro, un solo Dios, una sola palabra, una sola voluntad. ¿Ve? Y que entonces ahí es donde está el punto de quiebra. Ahí está el punto de quiebre. Bueno, mis amados hermanos, no nos dio más el tiempo hoy, pero bueno, continuamos entonces hablando acerca de la vida de fe y seguimos con este tema, y no sé si decir de diezmos y ofrendas, o dejar entonces para no caer tan mal,
y poder que haya expectativa para querer escucharlo, solamente decir entonces ofrendas o ni siquiera eso para quitarlo para que entonces, porque usted sabe que a todos nos gusta, pero lo que más nos llama la atención es cuando nos dicen es gratis, no hay que dar nada. Esa parte, ¿sí o no? Eso es lo que más nos gusta, cuando es gratis. Pero no tiene que pagar usted, no tiene que dar nada. No, 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 eso sí me interesa. Pero bueno, entonces sí, vamos a continuar sin ser más sarcástico. Sin ser más sarcástico, entonces, con la ayuda del Señor, a tratar entonces de dejar claro el tema acerca de estos los diezmos y las ofrendas el próximo miércoles, con la ayuda del Señor. Ya vi cuántos están conectados y quiénes, ¿oyeron? Vea. El Señor Jesús los bendiga y los ayude. Los amo y le doy gracias infinitas al Señor por sus vidas. Un excelente día. Recuerden, por favor, hoy a partir de las 7:30 con el hermano Juan Manuel, el estudio, y vamos a despedir este tiempo orando juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Entonces, un abrazo, el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Feliz día. Chao, chao para todos.